Yo voy a tratar de retomar un poco donde dejó Juan Manuel. Juan Manuel dio los números, o sea, las cifras estadísticas. Yo voy a tratar un poco de explicarlas. En realidad nosotros desde Silfa y desde las empresas que administran los convenios, ustedes saben que la industria farmacéutica, conjuntamente con las farmacias, tenemos convenios de provisión de medicamentos prácticamente con todas las obras sociales provinciales, con las prepagas, con las obras sociales sindicales y con este súper prestador que es el PAMI. Juan Manuel decía que durante el año pasado se registró un incremento de 3% en la global, digamos, en el mix entre los medicamentos de venta bajo receta y venta libre. Por ejemplo, nosotros lo que vemos es que promediando el año, porque esto tuvo caídas, rebotes y nuevas caídas, todos los financiadores, llámese desde una prepaga, una obra social sindical, una obra social provincial, tuvieron caídas en el consumo de unidades por afiliado entre el 4 y el 27%. Entonces, acá nos queda una ecuación a despejar que es un poco como, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que esto creció? Bueno, ahí es donde entra el superprestador PAMI. O sea, PAMI crece 2.700.000 unidades. O sea, PAMI revierte la caída de todo el sistema de seguridad social y produce un pequeño crecimiento. Ustedes tengan en cuenta que en este momento PAMI consume mensualmente en el mercado ambulatorio 14.3 millones de unidades, lo cual es prácticamente el 38%. De esas 14,3 millones de unidades, 10 millones de unidades son a precio cero para el afiliado. Y por otro lado, también a lo que hacía referencia a Juan Manuel, estas 163 moléculas que se englobaron en el plan Vivir Mejor, hoy suman 5 millones de unidades. Pero tampoco ha caído lo que ustedes conocen, y todo el mundo recuerda como nuestra vieja y querida Resolución 337, que fue creada allá por la época del anterior gobierno y que hacía que la gente se llevara a changuito lleno los medicamentos de las góndolas y los mostradores. Bueno, lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento es que también hay una clara transferencia de usuarios de otros financiadores que consumen a través del PAM. Esto es absolutamente claro. Ya sea porque tienen doble afiliación, ya sea porque con este sistema ahora de receta virtual que se ha impuesto en los últimos tiempos, se ha generado esto de, bueno, pido mi medicamento, pero también pido el medicamento para mi hijo, para mi vecino. Y si bien la 337 tenía un límite de unidades, en el programa Vivir Mejor ese límite no se puso e inicialmente se permitió el libre acceso a todos los afiliados siempre y cuando el único límite que había era que fuesen mayores de 65 años. Ustedes saben que PAMI tiene alrededor de 800.000 personas que son menores de 65 años. ¿Sí? Dicho esto, está claro que para todos nosotros, cuando digo todos nosotros, digo el conjunto de la cadena farmacéutica. Aquí los que financian el convenio de PAMI, además del propio PAMI por su objeto específico, somos los laboratorios y las farmacias. Y esto nos lleva a un tema que seguramente alguno de ustedes va a preguntar: ¿qué pasa con el PVP-PAMI? ¿Y por qué todavía existe este objeto jurídico no identificado que tanta agua hace correr bajo el puente, que tanto nos desvela? Voy a ser muy breve. El PVP-PAMI surge como una iniciativa del gobierno anterior, allá por el fines del año 2017. Muchos de ustedes estarán pensando,
si en aquel momento estábamos ebrios o nos pusieron una pistola en la cabeza. No, les recuerdo que en aquel momento la inflación proyectada era del 12%, lo cual esto producía una brecha de 3 puntos y se compensó con la reducción de algún punto a las entidades farmacéuticas, por lo cual, teniendo una política responsable de incremento de los precios par y paso con la inflación, no debía de ninguna manera generarse, ni agrandarse, ni producirse ninguna brecha. La realidad fue que, por supuesto, una vez más, las proyecciones nos defraudaron, la inflación no fue el 12, fue el 40, y no pudimos negociar la ruptura de ese acuerdo con PAMI hasta que la negociamos allá por el 2018, con un costo político enorme para la industria farmacéutica, y se firmó un nuevo convenio donde se nos reconocía el ajuste de precios por inflación, que con absoluta madurez y con prescindencia de los intereses sectoriales, toda la cadena farmacéutica, laboratorios, cámaras, droguerías, farmacias, independientemente de su pertenencia, de la asociación y de todo lo demás, todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que terminar con el PVP-PAMI. Y así se lo hicimos saber al financiador. Durante 2 reuniones para negociar la renovación del convenio, y en ninguna de esas reuniones, esto escaló hasta las más altas esferas del poder, en ninguna de estas reuniones tuvimos la posibilidad de romper con esta lógica. Por eso hemos tratado de, a fuerza de no hacerlo mejor, hacerlo bueno, y hemos llegado al 31 de diciembre del año pasado, renovando un convenio hacia adelante, que se terminó de ratificar esa renovación el 31 de marzo, o sea, hoy tenemos un convenio vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, donde el compromiso de PAMI es, no voy a entrar en tecnicismos, después si alguien quiere, con gusto lo respondemos, pero el compromiso de PAMI es reconocer un incremento sobre el PVP-PAMI muy similar al de la inflación real que vaya a producirse. Según nuestros cálculos, si la inflación va a ser del 45%, bueno, el PVP-PAMI se va a aumentar en el orden del 43%. Resumiendo, este agujero negro que nos produce siempre tanto dolor de cabeza a todos, porque el aporte hoy de los laboratorios entre la nota de crédito 1 y la nota de crédito compensatoria, que ustedes conocen, está en el orden del 42 puntos del PVP, lo cual los que conocen estos números y se pueden sacar las cuentas saben que es muchísimo, muchísimo. A OSDE se le ponen 10 puntos, por ejemplo. La proyección de este convenio es que sostiene el consumo del mercado y, por otro lado, vamos a ir avanzando en un año 2021 donde por lo menos, no vamos a profundizar esta brecha que tanto desvela al farmacéutico cuando hace su número final. Podríamos hablar mucho tiempo, Paulino, de esto, pero creo que la idea es que todos lo hagan, así que gracias está por muy espacio. Está muy bien, Claudio. Está muy bien, perdón por el delay y la interrupción, pero me quedé con la cifra magnánima respecto a las millones de unidades que se venden a partir de la compra que hace PAMI, a los afiliados de PAMI, 14.300.000 por mes, de las cuales 10 millones son total y absolutamente gratuitas que el prestador les paga a ustedes. La pregunta que te hago... En su momento lo recordarán los que están oyendo, el famoso calce, por ejemplo, pero debemos reconocer que esta última gestión ha sido bastante puntual con el tema de los pagos, con algunas salvedades, pero en el promedio de los últimos años, o sea, no llega ni a la mitad de cobertura que tiene el sistema de PAMI. Por eso a veces quienes tienen la suerte de tener la cobertura de medicamentos de PAMI, pero que también padecen en algunos factores la prestación general de PAMI, hablamos que PAMI es algo así como un Renault 12, donde la mayoría de sus prestaciones no tienen la calidad de una prepaga, ¿sí?
hay que esperar mucho la ambulancia, los geriátricos, los centros de internación, pero el motor de ese Renault 12 es una Ferrari. O sea, son los medicamentos. No hay ningún financiador en el mundo que le ofrezca a sus beneficiarios la accesibilidad que le ofrece PAMI a nuestros jubilados. Así que